Hoy día. Siga, mi coronel. Buenas noches para todos. En esta tarde vamos a ver la visión geopolítica del libertador Simón Bolívar 91 años después de su muerte. Esta reunión nos las presentará el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, quien es miembro de la Academia de Historia Militar y Historia Bolivariana, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo. Es autor de 40 libros sobre estos temas, consultor y conferencista de noticieros especializados y analista nacional e internacional. Entonces, le damos la palabra al señor coronel Luis Alberto Villamarín. Bueno, pues muchísimas gracias, mi coronel González, por su gentileza y, como siempre, nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en los eventos académicos que realiza la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. La tarde-noche de hoy, 17 de diciembre, como lo anunciaba mi coronel González, nos hemos reunido con el propósito de hacer una reflexión general sobre lo que fue la visión geopolítica del libertador Simón Bolívar, hoy precisamente 191 años después de que se apagó el sol de América a la 1:05 de la tarde en la hacienda de San Pedro Alejandrino. Y se apagó el sol de América porque ese día murió o se fue del mundo de los mortales el hombre más grande que ha parido esta tierra americana. Un hombre que se formó como libertador, como salvador de América en un momento crucial de la historia, cuando se necesitaba una persona de su dimensión y su talante, y tal vez, como dijo Choquehuanca, quiso Dios de salvar un imperio, de salvajes formar un imperio, y les envió a Manco Cápac, pero después, con el paso de los años, les envió a Simón Bolívar. Y no habría otra forma de explicar más sencilla, pero más clara, la grandeza estructural, mental, social, política, geopolítica y cultural que tenía este caraqueño, que murió muy joven, se fue del mundo de los mortales a los 47 años de edad, producto de las enfermedades físicas que tenía y de las enfermedades morales y psicológicas que le causaron todos los traidores que lo rodeaban y que lo persiguieron hasta después de su muerte. Y aún tenemos, casi 200 años después de la partida del libertador, tenemos sujetos de mala calaña, de mala prosapia, tratando de enlodar el buen nombre de ese gran hombre que se da en la humanidad de vez en vez, y muy difícilmente se encuentran personas de ese talento. No estamos haciéndole loas ni alabanzas inmerecidas. Es, sin lugar a dudas, el ser humano más grandioso que ha nacido en este continente y por el que nos corresponde, como soldados de Colombia y como ciudadanos, hacerle un reconocimiento y rememorar hoy que hemos escogido este tema de su visión geopolítica, para que quede siempre esa memoria en las generaciones venideras y su gloria sea tan eterna como son las sombras cuando el sol declina, parafraseando un poco al Inca José Choquehuanca. Entonces, comencemos por entrar en materia hablando de la visión geopolítica del libertador. Se han escrito miles de libros de él, miles de artículos, se han hecho varios documentales, se han hecho análisis especializados de geopolítica, de derecho, de constitucionalismo, de economía, de sociología, de historia, y siempre el tema del libertador será ilimitado porque su obra es trascendental. Es un momento histórico de la humanidad en que dos mundos muy diferentes, el uno con una eterna historia y con un posicionamiento ya dentro del antiguo continente o el viejo continente, que era la Europa de los reyes y los zares,
posicionada, particularmente la de los reyes en este caso, como un ente político de mucho poder que se dedicaba al coloniaje, a la expoliación y al sometimiento de las colonias. Y un nuevo mundo integrado por los remanentes de esas culturas que fueron expoliadas y que fueron sometidas y que por medio de un mestizaje nos trajeron a hombres tan grandiosos como Simón Bolívar. Y este hombre, nacido en medio de esos conceptos, se ubicó en el tiempo y en la historia. Se ubicó en lo que le correspondía como ser humano frente a los retos que le traía para este continente una visión distinta, e interpretó muy bien a quienes fueron los creadores de la ilustración y a los que motivaron toda esa fogosidad del siglo de las luces y todo ese incentivo que hubo en los seres humanos para cambiar la visión de las relaciones soberano-súbdito por las de gobernante-gobernado. Y el gran logro de Bolívar, el primer gran logro de Bolívar, es haber construido con la espada una cantidad grande de naciones y además haberles dado a esas naciones una forma republicana que ni siquiera en la más rancia y culta Europa existían, ni siquiera entre los bávaros, ni entre los suizos, ni entre los normandos, ni entre los mismos ingleses que tenían tanta formación cultural y que leían a tantos clásicos y que estudiaban la literatura más avanzada, habían podido consolidar las ideas de la ilustración que nacieron en Francia y en Inglaterra al final del siglo XVIII. Y apareció este caraqueño mestizo, bajito, con mil defectos como todo ser humano, pero con muchísimas más virtudes que los demás que lo rodeaban, y le dio ese tránsito a este continente a que se llevara a cabo por primera vez en primer lugar del globo terráqueo un cambio sustancial de las relaciones gobernante-gobernado. Entonces ahí comienza a partir a diferenciarse de quienes fueron conquistadores, porque Simón Bolívar estuvo en más de 400 batallas, liberó 5 o 6 naciones, le abrió el camino a todo un continente y no fue conquistador, fue libertador. Y eso lo marcará en la historia por siempre. Se podrá decir lo que se quiera de él, que era mujeriego, que era chiquito, que era negro, que era tísico, que tenía ascendencia de esclavos, todo lo que quieran decir por atacarlo, pero su gloria y su grandeza jamás se la podrán ocultar, jamás podrán eh, defenestar lo que fue su legado, mucho menos destruir el estigma que nos dejó como el gran padre de todas estas naciones. Entonces, la visión geopolítica de Bolívar parte de eso, de la comprensión que él tenía de un continente nuevo frente a un mundo que estaba en desgaste en su visión política de manejo del planeta. Y Bolívar tuvo muy clara esa ubicación en el tiempo, en el espacio y en la historia, y comprendió lo que no comprendieron los demás. Comprendió que hay que hacer una construcción estructural, comprendió que esto necesitaba de una estrategia integral, comprendió esa relación tan compleja que tiene la geografía con o que es causalidad con la historia o con la política. Comprendió que había que dar un paso trascendental y se necesitaba un gran hombre para darlo. Cuentan la historia que siendo muy joven Simón Bolívar llegó a Europa y se paseaba por los salones de la alta alcurnia porque su familia pues era relacionada con personas de alta alcurnia. Además, lo habían enviado a Europa era que se relacionara con esas personas y no con gente del común. Y Bolívar, en una conversación que tuvo con el sabio Humboldt en París, en un salón de esos de alto nivel y de alto estudio, estaba hablando con Humboldt y le preguntó que cómo veía la libertad de América. Y entonces Humboldt, que era otro avanzado en la historia, otro hombre de una visión grandísima, le dijo que él lo veía muy necesario, pero que hacía falta el hombre que lo hiciera. Y quizás esa frase de Humboldt lo marcó tanto que siguió su recorrido, asistió a una parada militar del emperador Bonaparte
y estuvo allí como asistente en esa parada cuando Napoleón se declaraba rey de otra de las regiones que correspondían a Italia y siguió hacia Roma, y todos sabemos el episodio cuando sube al Monte Sacro y jura ante Dios y ante los hombres que va a libertar a América y que no envainará su espada hasta que no vea al continente libre. Esto pues causa primero una admiración grande por el libertador y emoción, saber que de este continente y de esta tierra salió un hombre con una visión y una convicción tan grande. Entonces, a partir de esos primeros visos que él da de concepción de Estado y de rebeldía, porque recordemos que pasando por México también tuvo su rifirrafe con la alta alcurnia de allá cuando les dijo que los virreyes sobraban en Latinoamérica, o lo que se llamaba en ese momento el Nuevo Mundo, o cuando le dijo al Papa Gregorio VII que estaba tan desubicado ese señor frente a Dios que mientras los grandes emperadores usaban la cruz en su casco o en su corona, en su tiara, para hacerse sentir como los manda más, el Papa la usaba en la sandalia y obligaba a los súbditos a que le benzaran la cruz, que es como estaría desubicado. Y relata el señor Rodríguez, que estuvo presente en el hecho, Simón Rodríguez, que pues el golpe fue muy duro para él porque era un irrespeto ante semejante majestad que era el Papa para los demás, pero que al mismo tiempo el libertador se levantó tranquilo y estaba seguro de lo que ha hecho, y era un joven de 20 años, un impetuoso, de apenas 19, 20 años, y entonces el Papa lo único que recurrió a decir es: saquen a este indiano, o sea, saquen a este indio miserable de aquí, más o menos fue el mensaje. Pero esas actitudes del libertador desde su juventud demuestran el talante y el talento que tenía y la comprensión del mundo que le rodeaba, y que por gracia de Dios, por gracia del destino, lo haya colocado a él y no a otro a que gerenciara ese proyecto. Dificultades mil de ahí para adelante. Por eso él mismo se autodenominó el hombre de las dificultades. Entonces comprendamos un poco básicamente qué es la geopolítica. Es una causalidad espacial con los sucesos políticos. Esa es la geopolítica. O es la influencia de la política en la geografía y viceversa, la influencia de la geografía en la política. Eso es mutuo, esa relación, esa correlación. Y es a mediano y largo plazo ese proceso. Entonces el geopolitólogo, o el que entiende la geopolítica, el que lee los mapas geopolíticos, se caracteriza por eso, porque ve más allá de lo que los demás no ven, interpreta los fenómenos sociales de acuerdo con esa geografía humana, esa geografía política, interpreta la reflexión que puede tener eso en el tiempo. Y esos son los grandes líderes y los grandes estadistas que tienen esa capacidad que no es propia de todos los que dicen hacer política. Y por eso se ve tanto político en los países sin ninguna visión ni ninguna concepción, porque su capacidad o su estructura mental no está hecha para comprender esos fenómenos, y son contados los que la tienen. Simón Bolívar la tenía de sobra. Entonces la geopolítica, en síntesis, es como una mixtura de geografía política e historia, o de geografía humana e historia, y una correlación permanente en los dos sentidos, para no enredarnos aquí en definiciones teóricas ni quedarnos. Pero lo que queremos sintetizar es que Simón Bolívar las comprendía las dos de una manera diferente y diferenciada con los demás. Entonces, a esas personas que tienen esas condiciones, les diríamos en términos generales que son visionarios, que tienen una visión diferente del mundo que los rodea. Pero también podríamos decirles que desde el punto de vista de los empresarios y de los militares lo llaman los grandes líderes, y en el campo militar lo llaman los grandes capitanes de la historia. No obstante, en el caso de Bolívar, pues es un líder, un estadista y un hombre de visión superior a quienes lo rodeaban, sin decir que al lado de él no haya personas muy capaces, claro que las había, pero Bolívar era superior en talento y en comprensión de estos fenómenos a los demás. En los campos políticos normalmente se le llama un gran estadista, un Churchill, un De Gaulle,
un Nehru, un transformador de la historia, un Roosevelt, pero aquí simplemente digamos que es un estadista. Entonces Bolívar iba reuniendo esas condiciones. Y ya los metafísicos, los que creen en las cosas un poco diferentes a lo de los demás seres humanos y que creen en cosas supranaturales, etcétera, le llaman iluminados, los iluminados. Pues llamémoslo como lo llamemos, quizás en Bolívar se conjugan las tres, todas las anteriores, líder, estadista e iluminado, porque además apareció en un momento de la historia donde conjugaron con él otras personas que tenían el mismo sueño, más no la misma visión, pero lo acompañaron en el sueño y también hicieron grandes sacrificios, como fueron los soldados venezolanos, los intelectuales granadinos y otras personas que aportaron recursos para que esta gesta emancipadora fuera una realidad. Entonces, además del liderazgo, la visión como estadista y esa característica de iluminación que le dio la naturaleza, Bolívar también contó con un buen equipo de personas con quienes tuvo dificultades porque la interacción humana no es fácil, pero la superó y tuvo el talante y el talento para llevar adelante un proyecto histórico que cada día que pasa va siendo mejor referente y mejor reconocido. Entonces, para entrar en materia más todavía acerca del pensamiento geopolítico bolivariano o del pensamiento bolivariano inicialmente, miremos que Bolívar tenía unas frases que cómo nos hacen de falta en esta época para que la juventud, las nuevas generaciones y la de los niños de 50 y 60 también las apliquemos, es que nada es gratuito. Como dicen los gringos, freedom is not free. Nada es absolutamente gratuito. Al contrario, las grandes transformaciones son el producto del esfuerzo, del sacrificio, de las privaciones personales y de gravitar alrededor de objetivos grandes con mucho sacrificio. Y esa era la primera frase del Libertador. Para el triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda del sacrificio. Desafortunadamente en este trópico, el dinero fácil, la corrupción, la trampa, el facilismo, el engaño, parecería que se enclaustraran dentro de las mentalidades. Por eso decimos que cómo nos hace de falta que la juventud conociera realmente cuál fue el pensamiento de Bolívar, cuál fue el gran logro de este gran hombre y no lo que enseñan los comillas bolivarianos, cierro comillas, de la narcodictadura venezolana, que es una desfiguración completa del ideal de este ser humano tan diferente a los demás. Bueno, entonces aquí le agregamos otra para demostrar que Simón Bolívar sí entregó y sacrificó su riqueza. No se equivocó el esclavo José Palacios cuando dijo que nació en cuna de oro y murió en casa ajena y con camisa prestada. Eso es absolutamente cierto y el Libertador lo dijo en otra de sus grandes frases y sus grandes motivaciones. El que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra. Hoy, haciendo un paréntesis, vemos a una cantidad de dirigentes políticos de distintos partidos armando unos escándalos que es que yo tengo que ser la cabeza de esta lista, que yo era la candidata, yo era el candidato, que me pongo en el puesto número 1, sino que no renuncio, o sino que renuncio del partido, que fue que me miraron feo, porque todo gravita alrededor de sus intereses, de sus credos personales. Y el Libertador lo gravitaba todo alrededor de un gran sueño, de una gran transformación, y por eso pasó a la historia. Que tenía defectos, no lo negamos, los tenía, pero quizás esos defectos al reconocerlo lo hacen aún más grande de lo que fue y de lo que nos dejó. Es una realidad y un reconocimiento que merece hoy, 191 años después de su fallecimiento. Y aquí tenemos otra frase que sí que nos cae como anillo al dedo en esta época del facilismo y del copy-paste en las webs por parte de quienes están formándose en distintos niveles, y ahí vemos candidatos a la presidencia de la República con hojas de vida falsas
llenas de diplomas que no corresponden a su background académico. Tenemos senadores y representantes que falsean tesis, etcétera, porque son parte de ese pueblo ignorante y que suplen la ignorancia con la trampa y el enredo. Y Simón Bolívar lo dijo y ahí lo resaltamos. Un pueblo ignorante es dueño de su propia destrucción. Mientras no eduquemos los pueblos y motivemos a que la gente se empodere con el conocimiento, con la razón, con el análisis, que tenga todos esos valores que corresponden realmente a lo que es la hermenéutica educativa y formativa, pues seguiremos navegando en este mar de mediocridad, de ignorancia y destrucción que nos caracteriza, y con cualquier personaje que se lanza a la política y que mal gobierna, pero es el líder y es el que mueve toda esa polarización que nos ha tenido enfrentados unos con otros para seguir a caudillos de A o B lado, y el país con toda la riqueza y toda su potencialidad sumido en el atraso. Entonces lo que nos dijo Simón Bolívar es lapidario categórico: un pueblo ignorante es dueño de su propia destrucción. Y el ignorante es tan ignorante, el ignaro, que no sabe leer ni escribir, como el ignorante que gobierna teniendo 1000 títulos profesionales para su beneficio y para causarle daño a un país. Y ese fue el gran legado que nos dejó el Libertador, que hasta el último día de su existencia hubo que ponerle una camisa prestada, porque a pesar de haber sido un hombre de una riqueza fabulosa en su familia, lo entregó todo a una causa y murió convencido de que había hecho lo que tenía que hacer y que le faltó hacer mucho más. Esa es la gran obra y el gran legado de este hombre. Y aquí esta frase que la han parafraseado muchísimos y la ha utilizado cuanto politiquero corrupto se le ha ocurrido, decir que tiene la herencia del Libertador y que es el Salvador y que es el que transforma el pueblo, pero a poquitos que realmente pudieran decir que se enfocaron en este pensamiento del Libertador y que su paso por la política fue ese, de pensar en la seguridad social, la estabilidad política y la felicidad de un pueblo. El Libertador hizo todo lo posible, quizás, como dicen los expertos en los arcanos, los tiempos de Dios son tan perfectos que le dejaron solo una parte y nos dejaron a los demás ese reto, y no hemos sido capaces como pueblos latinoamericanos ni de entender eso, ni de siquiera hacer el esfuerzo porque ese pensamiento del Libertador tome esa potencialidad que corresponde. Y aquí hay una frase que sí que le cae como anillo al dedo a la narcodictadura venezolana en este momento y a los otros narcodictadores que hay en el continente y a los que quieren ser narcodictadores en Colombia. Nada tan peligroso como dejar permanecer en largo tiempo a un ciudadano en el poder, porque el pueblo se acostumbra a obedecer y el dictador se acostumbra a mandarlo. Y ahí se origina la usurpación y la tiranía. Caraqueño, 3 años de estudio nomás, no tenía posgrados, no fue a Harvard, no tenía maestría en bioética ni ninguna otra rama especialísima de esas que hay ahora, no tenía ningún título ni siquiera de bachiller, que en esa época no existía. 3 años de escolaridad tuvo y lo demás se lo dio su talento, su talante, su inteligencia y su habilidad para captar tantas condiciones que tenía el mundo. Aprendió a hablar varios idiomas. Claro, su relación social y su nivel académico o su nivel social también le permitía estar en contacto con todo eso. Pero además de esas condiciones, se necesita tener un impulso y un empuje que no lo tuvieron los demás. Porque si lo comparamos con uno que era coetáneo de él, Fernando VII, que era el rey de España, no es ni sombra de parecido al Libertador. Y Fernando VII lo tenía todo. Tenía instructores, era el rey, tenía a los mejores asesores en la corte, pero no tenía el talento del Libertador. Y entonces fue supremamente inferior, teniendo muchas más virtudes y ventajas. Otros criollos, granadinos, venezolanos, ecuatorianos, estuvieron a la misma altura de Bolívar en la misma época y lo tuvieron todo por su poder económico y no le dieron la talla. Entonces es la diferencia que tenemos que entender
en este hombre que con muy poca educación formal y de resto toda informal, se mantenía informado y donde estaba leía los periódicos, dictaba 5 documentos al tiempo, estaba actualizado de lo que pasaba en Europa, intuía lo que pasaba en el resto del continente, mantenía correspondencia con todo el mundo. Es una vida realmente asombrosa. Y también bailaba y también era mujeriego y también tomaba traguito, preparaba las ensaladas cada vez que podía donde le invitaban, no se estaba quieto un minuto, salía de día, de noche, no le hacía caso a las enfermedades. Una persona de una actividad febril que pocas veces se dan dentro de la especie humana con esas características. Ahora miremos, para no alargarles tanto a ustedes, entiendo que tienen que rezar hoy la novena de aguinaldos, algunos documentos que nos dejan un mensaje claro de lo que fue el pensamiento de este gran hombre, este gran soldado, este gran estadista. Y el primero es el Manifiesto de Cartagena. Quizás la historia, como nos las ha contado, le han reducido la importancia a este documento, pero es que si nos ubicamos en lo que ocurrió en ese momento, vemos a un joven de 30 años de edad que hasta ahora está eh, abriendo su intelectualidad, su intelecto ante el mundo, su comprensión en términos normales, pero este hacía rato que lo había abierto. Y entra triunfante a Caracas, crea la República, lo derrotan, las condiciones adversas, como fue el gran terremoto en el cual se cayó la ciudad y inmediatamente los curas realistas en el púlpito alebrestan a todo el pueblo y le dicen que al pueblo que por culpa de Simón Bolívar, por haberlo apoyado en su guerra a muerte y en todas sus actividades que había hecho, es que el país está como está y entonces tiene que huir y huye a Cartagena y todo lo que le pasó, que no lo vamos a reconstruir porque es todo un proceso largo, pero regresa a Cartagena cuasi derrotado y desde el mismo buque donde venía ya hizo un manifiesto que puede que no sea tan exacto con la historia porque no había vivido lo que le faltaba vivir, pero el concepto, la visión de continente, la visión de forma de gobierno la tenía absolutamente clara y la tenía de una precisión que asombra hoy frente al nivel académico que tenían los demás que le rodeaban, porque aquí había doctores jurisprudentes que han hecho no sé cuántos años de seminario, no sé cuántos años de universidad, que hablaban 5 idiomas, que se reunían a conspirar aquí contra cualquier intento que hubiera de independizar, no conspiraban a favor del virrey, sino al contrario, buscando posicionamientos dentro de la corona para estar bien ellos. Y el pueblo no existía. Eso era eran como unos siervos de gleba al lado de él. Y aparece este hombre, este caraqueño, y lanza desde Cartagena ese manifiesto que fue publicado por algunos rebeldes, especialmente en Cartagena, donde había mucha prevención con los realistas y con la corona, pero que afortunadamente se conservó para la historia y hoy nos muestra esa visión que tenía de relacionar el Estado, de relacionar la sociedad, de relacionar la geografía y la política. Hemos sido de pronto un poco tacaños en ese reconocimiento por la misma ignorancia de entender la dimensión de los tiempos y la ubicación en la historia de cada hombre grande, como fue el caso del Libertador. Entonces, el manifiesto de Cartagena es para leerlo eh, entre líneas, para leerlo con sus líneas completas, para buscar en cada frase lo que quiso decir o lo que intentaba decirnos al continente y al mundo este gran hombre. El segundo documento que impresiona, aunque tiene algunas imprecisiones de lo que vino en la historia, pero impresiona por su visión, por su ambición, por lo que manifiesta, es la carta que le envía él a Hislop, el inglés, en Jamaica, que se convierte luego en un documento referente en el cual plantea unos escenarios venideros para Latinoamérica, o para Hispanoamérica, o para el Nuevo Mundo, como lo queramos llamar, o para los indianos, como llamaban a nuestros antecesores despectivamente en Europa. Es un planteamiento que él dice, este país va a ser así, este país va a ser así. Se equivocó cuando dijo que Chile iba a ser la mate de la democracia, pero era por la misma admiración que le producía
O'Higgins, con quien había tenido alguna relación ya en Europa durante la estadía de O'Higgins en Europa, con las logias masónicas que había en la calle San George, allá que las dirigía Miranda. Pero de resto, sin ponernos a cuestionar por qué lo dijo frente a Chile, es ese concepto tan diferente que marca él desde el principio frente a la política. Es hacer entender que era un continente nuevo, que no tenía por qué ser súbdito de Europa, sino que era un continente que tenía todas las potencialidades para ser, valga la redundancia, otra potencia del nivel de las Europas, como se dice en el tiempo. Otro documento u otro hecho, otro acto donde transforma, donde saca el Libertador a relucir toda su visión de geopolítico, de estadista, de estratega, de hombre de Estado, es el Congreso de Angostura. Es que hoy nos parece fácil porque ya está constituida la República. Entonces, para los comunistas es fácil decir, hagamos una constituyente y cambiemos la Constitución. O para los mediocres que abundan en todas partes, que se dan silvestres, es fácil decir, cambiemos lo que otros hacen. Pero es que este señor estaba peleando contra un imperio que había derrotado a Napoleón Bonaparte en algunas batallas. Estaba peleando contra un imperio que llevaba 300 años aquí asentados y con una cruz y una espada había sometido a unos indígenas. Estaba combatiendo contra un imperio que ha tenido una poderosa armada de Barlovento. Estaba combatiendo contra un imperio que ha tenido la capacidad de unir al imperio alemán con el imperio español. Estaba peleando contra un imperio que tenía una influencia terrible en el Vaticano. Estaba peleando contra un imperio que se jactaba de que en su territorio no se apagaba la luz del sol. Estaba peleando contra un imperio que tenía controlado todo un continente y que tenía un virreinato que se llamaba la Nueva España, que comenzaba en Cuba y terminaba en las Filipinas. Entonces Simón Bolívar no estaba peleando, no estaba enfrentado contra la dictadura de Nicolás Maduro, estaba enfrentado contra una fuerza demasiado poderosa que además contaba con el contubernio de las otras monarquías y realezas de Europa de una u otra manera. Y estaba peleando contra algo peor, que era contra la convicción y el convencimiento que tenían muchos criollos de que ellos eran de mejor familia porque eran hijos de españoles y que jamás podrían ser iguales al resto de los mortales que había en estas tierras, a los mestizos, a los negros, a los indígenas, porque eso no cabía en su sangre azul y además porque ellos hayan nacido privilegiados para malgobernar todo esto. Estaba peleando contra una especie de terratenientes de esa época que no querían renunciar a sus privilegios. Estaba peleando contra una intelectualidad santafereña que se consideraba la dueña y señora del poder. Estaba peleando contra unos obispos cerreros convencidos de que si ellos cedían un poquito, perdían todas las gabelas que les daba el imperio español. Estaba peleando contra unas élites que tenían un sistema de coloniaje y de transmisión hereditario de los puestos de las rentas y que manejaban las rentas del Estado a su arbitrio y a su augurio. Entonces, ahí vemos que el Simón Bolívar no estaba peleando cualquier guerra, pero es fácil desfigurarlo y decir que era de familia rica y que fue un traidor y que fue ¿cómo lo llaman? Un burócrata, cuando ese hombre estuvo peleando contra todo eso y no solo que lo peleó, sino que lo venció. Esa es la diferencia. Entonces, al llegar al Congreso de Angostura, de una vez convence a los convencionistas que estaban allí reunidos que edifiquen y aprueben una constitución, y su discurso ahí y en San José de Cúcuta 2 años después son discursos que se deberían estudiar en todas las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas para que quienes nos gobiernan entiendan la diferencia de lo que es un estadista y un manzanillo politiquero como los que abundan en estas tierras por estas calendas. En el Congreso de Cúcuta, como lo estábamos diciendo, es histórico el momento en que se firmó, por eso ese cuadro tan famoso que hay del Congreso de Cúcuta, que enhorabuena algún pintor colombiano tuvo el buen
suceso de haberlo elaborado, porque lo que ocurrió en ese Congreso de Cúcuta cuando se constituyó o se estructuró nuestra primera constitución, que era un reflejo de la de Angostura y una construcción ya más sólida con los delegados de unas regiones cuando no había fax, ni internet, ni teléfono, ni telegrama, sino que era a punta de indiograma, y el indiograma comunicaba el mensaje del Libertador y allá le llegaban. Entonces, eso es otra cosa que casi nadie valora en el Libertador, es su capacidad de que desde un lugar donde estaba enviando un mensaje con una persona o con una serie de estafetas que lo iban pasando de mano en mano, le llegaba a quien fuera y en el término de la distancia le corrían a asistir a las citas, estuvieran en Quito o estuvieran en Guayaquil o estuvieran en La Guajira o estuvieran en Medellín o donde estuvieran. No era sino que el Libertador enviara la citación y allá llegaban todos. Eso indica que era un gran líder, que tenía una capacidad de convicción y que tal vez el único que se atrevió a definirlo fue Pablo Morillo cuando dijo en una de las batallas de las tantas que tuvieron, que en unas ganaba Morillo, en otras ganaba Bolívar. En una de esas batallas dijo Morillo que le escribió al rey de España, le dijo, no, es que aquí el gran problema es que lo que hace el Libertador se conoce en menos de que se espera, se conoce a 300 kilómetros de distancia, algo así. Entonces, esa era la capacidad que tenía el Libertador, ese era su liderazgo y eso no lo tenían todos los que estaban con él. Pero las envidias, las intrigas han querido desfigurar su grandeza y su gloria. Y otro documento en el cual demuestra su grandeza y su visión sobre el continente es el delirio que tuvo en el Chimborazo, que es cuando el Libertador sube allá y se transfigura y comienza a hablar y el coronel Ibarra, desesperado, copiando todo lo que decía, intenta reproducir lo que él dijo y quedó para la historia su delirio en el Chimborazo. No es un documento fácil de digerir, quizás porque de pronto el coronel Ibarra no hizo la transcripción tan textual de lo que dijo el Libertador, pero entró en una transformación completa y dijo más o menos que estaba hablando con Dios, que su tiempo no era el tiempo de los demás, porque Dios tenía otras mediciones para los seres humanos y dejó un legado en el cual nos hace entender que este señor estaba pensando en todo un continente, en toda una potencia, en todo un bloque geográfico que estuviera en capacidad de actuar de tú a tú con el norte y de tú a tú con Europa, pero aún no has entendido eso y han aparecido un poco de personajes oportunistas que lo han utilizado y lo han desvirtuado y desviado de su cauce, ese ideario y ese pensamiento. Y tal vez donde más se nota la grandeza del Libertador es cuando se convierte en el primer presidente de una república independiente, no de una monarquía, sino de una república que cita a un congreso internacional de jefes de Estado en este continente. Esto ocurre aquí en la América Indiana, como llamaban a nuestros antecesores, antes de que la florinata de la alta crema monárquica europea lo hiciera. Ellos hacían sus alianzas, sus reuniones, pero eran de componendas para casar a la hija del rey de A con el rey, con la hija, con el hijo del rey B, por tener unos contactos, y el Vaticano les echaba en ciertos casos las bendiciones. Otros, como el caso de Enrique VIII, se abrieron del catolicismo y fundaron su propia religión. En Alemania otros se plegaron al, al protestantismo, pero ninguno de esos estados se formó como federación de repúblicas. Entonces, es aquí el Libertador en que en el Congreso Anfictiónico los cita, los convoca para ser diferentes. ¿Cómo nos hace de falta que nuestros dirigentes de esta tierra pródiga que es América entendieran que eso es así y no de estar peleando unos con otros y apoyando un poco de ideas absurdas como las de Fidel Castro o las del comunismo, que ya no tienen ninguna vigencia ni la han tenido nunca, y pensando en destruir lo bueno que hay acá, aliados con mafias del narcotráfico, aliados con delincuencias y el continente con toda su potencialidad siendo una especie de África un poquitico más desarrollada. Entonces, eso no puede ser así y es una obligación que tenemos todos los mortales que nacemos y vivimos en este continente de conocer esas ideas y de difundirlas y de hacerlas valederas.
Y por último, la más criticada y la más cuestionada de sus decisiones, que fue la Constitución boliviana o bolivariana, que condujo a que lo intentaran asesinar y a que lo intentaran desaparecer de la historia por las pasiones que había de un poco de, comillas, demócratas, comillas, que han abundado siempre alrededor del oportunismo y se unen como los mediocres en componendas para dañarle el camino a los seres grandiosos, porque esos les causan escozor y son piedra en el zapato y obstáculo para sus intereses personales. Entonces el Libertador se vio obligado a tomar medidas dictatoriales, porque él mismo se lo dijo al coronel Perú de la Cruz en Ocaña. Dijo, es que Colombia está perdida por 2 generaciones, pero se equivocó el Libertador, porque no nos dijo 2 generaciones después de cuántas, que es lo que nos han tenido estos herederos del Libertador. Y por último, hay 2 documentos en los cuales demuestra no solo su grandeza como ser humano, sino su visión de continente y de desarrollo. Cuando dice, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pero ni se consolidó la unión, ni el Libertador bajó tranquilo al sepulcro, porque sus restos tuvieron que esperar 12 años hasta que la hermana del Libertador convenció al dictador Páez de que le permitiera entrar a la tierra que lo vio nacer y a la tierra que le dio la libertad y por la que siempre luchó. Increíble, pero cierto. Pero además el contenido de esa última proclama, que no se sienta y le escribe porque está pálido de enfermedades, está febricitando todo el día, está agobiado pensando en la tragedia que vive su obra, está completamente deprimido por el asesinato del mariscal Sucre, está recibiendo informaciones terribles de lo que pasa en Bogotá, las componendas que hay, lo que están planeando para volver a traer a Santander a que retome el poder, no pensando en construir el país, sino en desaparecer la figura del Libertador, las persecuciones que hay contra su loca amada, que era Manuelita. Todo eso le llegaba a la noticia de él allá, postrado en una cama, con temperaturas tenaces como son las de Santa Marta, y fuera de eso, inundado por la fiebre, la cantidad de infecciones que en el cuerpo, y, y sin embargo deja ese par de legados. Su testamento, que realmente es valioso porque es una página frente al de Santander, que deja 8 páginas de testamento, y da a entender cuáles eran las 2 visiones que tenía cada uno frente a los testamentos. Pero en particular esa última proclama es un documento que deberíamos tener como referente en el comportamiento de todos los dirigentes políticos, y quizás las cosas serían diferentes. Entonces, no me alargo más porque hablar del Libertador es muy apasionante, pero quisiéramos también escucharlos a ustedes y conocer sus reflexiones acerca de la vida y la obra de este gran hombre, pero con énfasis en lo que fue su visión geopolítica de hacer algo diferente a lo que hay, y que con hechos nos demostró haber salido de una monarquía y construir una república donde había 300 años de tiranía y de opresión, y cambiar de la noche a la mañana todo eso no es nada sencillo. Se necesitaba muchos que le ayudaran, pero también se necesitaba un motor, un alma que le pusiera vida a eso, y esa alma se llamó Simón Bolívar Palacios. Bueno, mi coronel González, entonces le damos el paso a los asistentes para escuchar sus puntos de vista. Gracias, mi coronel. Vamos a dar la oportunidad a todos los asistentes de que nos aporten sus ideas respecto a la grandeza del Libertador. Así que pueden levantar sus manos y les iremos dando el turno. Y después usaremos la lista para quienes deseen intervenir. Por el momento, como no hay una mano levantada, pues me permito de primero dar algunas opiniones que dan idea a mi manera de entender, sin ser historiador, de la magnitud del pensamiento libertador. Y estas son, quizá no utilizando las palabras exactas para lo que es, digamos, la narrativa histórica, sino una interpretación muy personal. La primera es,
que en ese tiempo decir que el monarquismo se tenía que cambiar por republicanismo era un anatema en todo el planeta en ese tiempo. Era como negar la existencia de Dios prácticamente, porque toda la idea que existía y prácticamente casi que la una era o de tiranos, dictadores o de monarcas, como en el caso europeo. La segunda es que debía eliminarse el esclavismo. Casi toda la economía mundial estaba basada en el esclavismo, en la explotación de colonias y de repúblicas sometidas. Otra es que debía crearse una liga americana, que un pueblo, donde las naciones se unían, como nos lo dijo mi coronel, para defenderse, porque había una amenaza latente a nivel global que provenía de Europa. Entonces, que América se debía crear una alianza para defenderse. La cuarta es que un pueblo podía decidir por sí mismo si quería ser autónomo, como fue el caso de Bolivia. A Bolivia lo pretendían los argentinos porque consideraban que debía ser una provincia del norte del Río de la Plata, pero al mismo tiempo la apetecían los peruanos, que consideraban a Bolivia el Alto Perú. Entonces, diplomáticamente y con un pensamiento muy amplio, el Libertador dijo, no, digamos, dejemos que Bolivia decida su propio destino. Y si decide ser independiente, entonces le creamos su constitución, como así sucedió. Y algunos historiadores, que yo no sé si sea exacto, también dicen que esa misma oportunidad se la emitió para intermediar, no bélicamente, sino políticamente, en la situación en la cual estaban los territorios del este, que es la actual Uruguay, que eran apetecidos tanto por el emperador brasilero Pedro, como también por la misma Argentina. Y pues se constituyeron, aunque tuvieron sus guerras y sus enfrentamientos también pues armados, porque querían ser autónomos, pero definitivamente el espaldarazo lo dio Bolívar cuando dijo, hagamos lo mismo que hicimos con Bolivia, o hagan lo mismo, y así se hizo. El quinto es que un nuevo continente era otro mundo diferente al viejo continente. El viejo continente es Europa, pero que América era un nuevo continente, y no solo porque se hubiese conocido a nivel mundial después de que lo descubrió Cristóbal Colón, sino porque era de otras ideas, que aquí la idea fundamental eran las repúblicas, no las monarquías ni los reyes. Entonces, que era totalmente nuevo, que no pertenecíamos, que este continente no pertenecía al viejo pensamiento europeo. Otro es que si era necesario vencer la naturaleza, la haríamos. Bueno, un pensamiento tan, digamos, pues lógicamente, físicamente exagerado, pero era para demostrar la voluntad, el deseo, el empeño de crear, de vencer todas las dificultades que se presentaran. Que el poderoso imperio español tenía que alejarse del hemisferio occidental, pues España prácticamente poseía el 80% del continente americano, porque recordemos que todo el sur y oeste de los Estados Unidos era español. Y sin embargo, a pesar de esa grandeza, pues que tenía que alejarse y dejarnos independientes y libres. Que se debía crear una gran república con los guerreros caraqueños, los académicos santafereños y los conventos quiteños. Que creando una república, la Gran Colombia, de esa manera, pues se reunían los tres pensamientos fundamentales de una gran nación, de una poderosa nación. La intelectualidad, con los académicos santafereños, las armas, con el espíritu guerrero de Venezuela, y los conventos quiteños, el espíritu religioso y la doctrina religiosa que dominaba el mundo prácticamente en ese tiempo. Un hombre que se atrevía a retar si no estoy mal, fue a Monteverde, que apresó, diciéndole que había apresado a Miranda no por hacer un favor al rey, sino para castigar una traición, básicamente, ese era el sentido de ese. Pero lógicamente, con decir eso estaba arriesgando no solo a que no le dieran el pasaporte para poderse ir de Venezuela, sino que hasta le podían cortar la cabeza. Sin embargo, era tan atrevido que
se lo dijo de frente, cuando le estaba dando las gracias por haberle entregado prisionero a Miranda. Entonces dejó claro cuál era su pensamiento. Y por último, haber pensado en la OEA, casi 100 años antes, una organización de estados americanos que se cristalizó casi un siglo después, cuando ya habiendo sido los norteamericanos quienes se opusieron en el Congreso Anfitriónico a la Alianza, a la Liga Americana, después ellos mismos se dieron cuenta de que sí se necesitaba esa alianza. Y entonces ya la promovieron y, bueno, patrocinaron la idea y se creó la OEA y ahora la tenemos, la Liga de Estados Americanos. Pero eso nos deja pensar que sin tanto internet, ni tanto teléfono, ni tantos satélites, era un hombre que ya estaba pensando continentalmente y mundialmente. Bien, como dejo ahí mis criterios personales y vemos que José Armando Serpa, mi general Serpa, ha levantado la mano. Adelante, mi general. Mi coronel, gracias. Gracias a mi coronel Villamarín por esa presentación. Obviamente, Bolívar tiene una gran representación simbólica y de mucho de la construcción de lo que somos hoy prácticamente como Estado y como región. Pero me llama a mí la atención, alguna vez leí algo del médico que lo atendió a él en Santa Marta y Bolívar le preguntó al médico, creo que se llamaba de apellido Próspero Reveret, creo que algo así, era un francés. Lo atendió y le preguntó qué hacían estas tierras o a qué venía estas tierras o algo así. Entonces dijo que pues en búsqueda de esa libertad. Y Bolívar le preguntó, ¿y usted sí la encontró acá? Y él dice, sí, mi general, algo así. Y luego le dice Bolívar al médico, pues la verdad, algo así, la verdad es que yo no la he encontrado. Pero seguramente él no se refería a esa libertad de sacarnos de esta lucha contra la colonia, contra los españoles, sino seguramente esa libertad que no nos ha dejado como ser grandes como nación o como región o como región. El mismo egoísmo de envidia del poder, la falta de coherencia, la falta de organización y seguramente ante una época también bastante compleja para gobernar, entendiendo de los problemas que había también en Europa y las influencias que habían de los países europeos sobre toda América, las grandes deudas que habían dejado las guerras de la independencia con los ingleses, con los franceses, pues no le permitió cumplir ese gran sueño de tener una gran nación formada por varios estados. Obviamente un pensamiento en su momento grande, un pensamiento militar como militar, un pensamiento como estadista, y uno ve que prácticamente cuando se sella la independencia en Boyacá, ese sueño de él es como el inicio de ver que ese sueño realmente no se iba a cumplir, de tener estas naciones en una sola bolsa, como se puede decir, geopolíticamente en la región. Caudillos con sus propios intereses,
caudillos que soñaban, pero ser los virreyes en cada uno de los estados o de los países que había libertado Simón Bolívar. Y realmente, pues, esa influencia de pensamiento bolivariano, desafortunadamente, como usted lo menciona, mi coronel, ha sido malinterpretado por los que creen hacer una revolución y hablan de una libertad. Pero la verdadera libertad, cuando hablaba de una coherencia social, es precisamente la construcción de un Estado con una sociedad y pensamiento más progresista en términos de una evolución de unificación, pensando en medios económicos, en medios en ese momento militares, porque lo primero que se destruye después de todo ese trabajo, pues son los ejércitos. Y al destruir los ejércitos o el gran ejército libertador, pues obviamente rompen totalmente con ese pensamiento de grandeza de Simón Bolívar, de tener una gran nación capaz de enfrentarse, pues más que todo que enfrentarse, de lograr sostenerse en el tiempo y en el espacio como una nación poderosa y en la región y poder competir con el mundo. Gracias, mi general. También tiene la mano levantada mi coronel Eugenio Alarcón. Adelante, mi coronel. Su micrófono, por favor. Coronel González, mi coronel Villamarín y todos los integrantes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Buenas noches. Mi aporte para el día de hoy, y escuchando la magistral conferencia de mi coronel Villamarín, hace relación con la continuidad de las medidas que se estaban viviendo en esa época, las tramas, los obstáculos, las componendas, torpedear y entorpecer todo lo que estaba realizando nuestro libertador Simón Bolívar con su pensamiento geopolítico. Y todo debido a que él se atrevió a pensar y se atrevió a manifestarse para que los demás no quisieran dejarlo surgir con sus grandes ideas o, en el peor de los casos, tergiversando su pensamiento, tal como lo ha demostrado, ha ejecutado en Venezuela Hugo Chávez, que se ungió con los restos del Libertador para convertirse en el segundo Libertador bolivariano. Ese es mi aporte. Quiero, por favor, mi coronel González, que me permita leer los aportes que hay en el Facebook Live. A mi coronel Villamarín le envían saludos desde Nueva York. Luis Fernando Osorio. Henry Ramírez dice: de la última proclama del Libertador, rescato del sustantivo unión. Sigue tan vigente como hace ya casi 2 siglos. Unión en lo continental, unión en lo regional, unión en lo nacional. Las reservas de Colombia, sí que hoy deberíamos recordar esa palabra, unión.
En este el primer cuarto del siglo XXI ha quedado develada la realidad frente a la esperanza que Estados Unidos nos defendiera de las injerencias del sistema antidemocrático. Si las democracias latinoamericanas no nos unimos para defender la institucionalidad republicana, estas se marchitarán. Eduardo Patiño dice: el chavismo es una distorsión del bolivarismo. La última batalla que tuvieron Bolívar y Murillo fue en las queseras del medio, donde triunfaron Bolívar y Páez. Otro documento importante fue la Constitución Boliviana, donde creó un proyecto de constitución para la Confederación de los Andes y la de Estados Hispanoamericanos. Muchas gracias, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel. También tiene la mano levantada Eduardo Patini. Adelante, Eduardo. Buenas noches. En primer lugar, pues, nuevamente felicitar al coronel Villamarín por la intervención de esta noche a 191 años de la muerte de Simón Bolívar y 202 años del Congreso de Angostura, cuando se proclamó la ley fundamental donde se creó la República de Colombia, lo que hoy se llama la Gran Colombia. Bolívar, sin lugar a dudas, fue, junto con José de San Martín, fueron los grandes visionarios de la independencia hispanoamericana y trataron de crear un proyecto histórico. Ese proyecto histórico consistió en la Confederación de los Estados Hispanoamericanos, que era la geopolítica que debía seguir después de independizadas los reinos de España del dominio español. Bolívar, con gran visión, sabía lo que iba a pasar después de que las repúblicas se independizaran de España. Sabía que las potencias emergentes de la época, como el Reino Unido, Francia y a futuro los Estados Unidos, tendrían unas pretensiones peligrosas para con los hispanoamericanos, y por eso su afán de crear un congreso anfictiónico en Panamá para crear la Confederación de los Estados Hispanoamericanos. Esta confederación y este proyecto anfictiónico era importante para el reforzamiento del continente. Esa fue una proyección geopolítica que las élites locales de Hispanoamérica nunca entendieron, porque prevalecieron los caudillismos y los localismos después de la independencia, algo que Bolívar siempre temió, y eso fue lo que lo llevó a la depresión después de los problemas que tuvieron, por ejemplo, con la rebelión de paz en la Cociata, con el fracaso de la Convención de Ocaña, con la conspiración septembrina. Luego vinieron la rebelión de José María Obando y José Hilario López, la guerra con el Perú, y posteriormente la rebelión de José María Córdoba, que fue más que todo un malentendido. Yo pienso que eso pues, es un tema un poco complejo, porque acusan a Bolívar de que quería proclamarse rey, aunque es algo que yo no creo. Yo creo que fue un malentendido que se dio, fueron más que todo caprichos de Urdaneta y de la Junta que había delegado Bolívar en Bogotá en 1829, mientras él se iba a Quito a negociar diplomáticamente los acuerdos fronterizos con la República del Perú, y esos malentendidos fueron lo que llevaron a la muerte de José María Córdoba en la batalla de Santuario, por lo cual Bolívar, posterior a la muerte de Córdoba, dijo, cuando la Junta que él delegó en Bogotá le dijo que todo estaba listo para proclamar la monarquía, él dijo que el primero en desenvainar la espada contra la monarquía sería la de Simón Bolívar. Es un malentendido desafortunado, porque Córdoba era una promesa. De igual forma, la muerte de Sucre, el asesinato de Sucre en Berruecos,
que también fue algo que lo sintió en el alma, y pues por eso Bolívar trató de irse para evitar problemas, y además que pues ya la república se estaba fragmentando con la separación proclamada por José Antonio Páez y posteriormente por la Audiencia de Quito, luego llamada República del Ecuador en honor a la línea geodésica por Juan José Flores. Le dice Armando Martínez Garnica que es que Bolívar cometió un error garrafal, que es que nombró 3 superintendentes que fueron Páez, Flores y Urdaneta, sus amigos del alma, y lo traicionaron. Tal vez exceptuando un poco Urdaneta porque intentó hacer un último intento, aunque pienso que se equivocó con la cuestión de enviar una expedición a someter a Córdoba. Yo creo que ese fue un error muy garrafal de Urdaneta, pero pues con la cuestión del batallón Callao, todo parecía indicar que Bolívar, cuando estaba en Cartagena y posteriormente en Santa Marta, antes de morir, Bolívar parece que quería volver a Bogotá para continuar con su proyecto histórico. Ahora, hay que ver una cuestión de que la élite santanderista malinterpretó a Bolívar creyendo que la Constitución boliviana se iba a aplicar para la República de Colombia. La Constitución boliviana se aplicaría para la Confederación de los Andes o la Confederación de Estados Hispanoamericanos. El proyecto de reforma de la Constitución de Cúcuta que buscó Bolívar con José María del Castillo y Rada, que fuera el contrapeso del proyecto de Santander y don Vicente Azuero, era un gobierno de 8 años donde se le dieran más facultades al Ejecutivo para que, no quería decir que no se mantuviera la independencia de poderes, para que las reformas que se tenían que hacer con premura se hicieran, para que las deliberaciones en el Congreso no demoraran tiempo ante las reformas que debían hacerse. Voy a leer una cita que me parece muy interesante de la historiadora Margarita Peña sobre la gestión de Bolívar como presidente, porque es que a veces los santanderistas critican mucho de que Bolívar no hizo nada después de que llegó de las campañas de liberación contra España. Y dice Margarita Peña así: Bolívar puede considerarse sin lugar a dudas como el primer revolucionario liberal de Hispanoamérica, ya que después de dirigir las campañas militares que culminaron con la independencia de 6 naciones, impuso en las nuevas repúblicas medidas como la expropiación de esclavos, la libertad de partos, la asignación de tierras a los despojados, las reformas fiscales anticoloniales y el restablecimiento de los resguardos indígenas. Todas estas medidas afectaban los intereses económicos de los grupos dominantes de latifundistas, esclavistas, comerciantes y caudillos de provincia. Lo que quiere decir es que las élites dirigentes criollas de la época aún se mantenían ancladas en una mentalidad colonial. Y eso fue lo que llevó a que no se pudiera cumplir el proyecto histórico. Y muchos historiadores dicen que, pues, realmente lo que está pasando con Hispanoamérica es que realmente no se ha roto con la mentalidad colonial. No se ha roto con la mentalidad colonial. Por eso, Hispanoamérica no ha llegado al desarrollo industrial que pueda llevar a elevar los niveles de vida de la población hispanoamericana. De igual forma, voy a citar aquí del general Roberto Ibáñez Sánchez, quien es presidente de la Academia Bolivariana de Historia, cuáles eran los propósitos de la anfictionía de Bolívar. En primera instancia, proteger a los nuevos estados contra el intento de reconquista española o de intervención de cualquier otra potencia mediante el poder político de la Confederación y el poder militar de los ejércitos coaligados puestos a sus órdenes. Así, coetáneamente, se intimidaba a España a reconocer la independencia y se impresionaba al mundo. El segundo propósito era el de crear un poder hispanoamericano capaz de prevenir y evitar la anarquía insinuante y de dirimir pacíficamente las controversias entre los Estados miembros, teniendo como principio general el uti possidetis iure de 1810, o sea, las delimitaciones fijadas por la corona española para virreinatos, capitanías generales y presidenciales, vigentes al estallar la Revolución de Independencia. También se proponía el Congreso definir la suerte libertadora de Cuba y Puerto Rico, que sabemos que fueron liberalizados en 1898 con la guerra hispano-estadounidense. Punto difícil, puesto que las pretensiones hispanoamericanas hacia sus hermanos de estas estratégicas islas chocaba directamente con los intereses norteamericanos.
que podía conducir su intervención hacia la anexión. Esta última situación era, por supuesto, contraria a los intereses de Inglaterra y Francia. Entonces, vemos que Bolívar también, desde el punto de vista económico, fue un gran reformista y, de igual forma, siempre, como decía en la última proclama, los soldados con sus espadas en aras de realizar reformas sociales, más o menos así, pues no sé bien las palabras literales, pero entonces siempre fue un patrocinador de la libre empresa, pero con regulación para que esa libre empresa no generara como un libertinaje económico. También era un pensador, es decir, que abogaba por la seguridad social, abogaba también por reducir la pobreza, y también era una persona que estaba buscando reforzar y crear un bloque compacto hispanoamericano para que esa fortaleza geopolítica, esa fortaleza hispanoamericana, hiciera ver a las potencias emergentes como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de que debían pensar dos veces antes de meterse con Hispanoamérica. A la misma España, que también siguió teniendo pretensiones de reconquista. Acordémonos que en 1828 el general Barradas trató de reconquistar México, pero Antonio López de Santa Anna lo detuvo. Entonces, Bolívar fue una persona que se adelantó a su tiempo, creó un proyecto histórico, pero que las élites locales no lo entendieron. Esperemos que futuras generaciones sepan comprender el legado de Bolívar, lo lleven a colación dentro de Hispanoamérica, pero bien entendido, sin el distorsionismo del chavismo, y que se puedan cumplir todos sus proyectos a cabalidad bajo los principios democráticos liberales. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Osmar Ricardo. Perdón. Sí, mi coronel. Una moción de orden. Quiero aclarar, porque como esto sale a la luz pública, quiero aclararle a Eduardo que el presidente de la Sociedad Bolivariana es el doctor Miguel Santamaría Dávila, coronel de la Reserva, y mi general Ibáñez es un miembro más de la Sociedad Bolivariana. Bueno, entendido. Bueno, ok. Bueno, gracias. Qué pena. Ok, bueno. Gracias por corregirme, coronel. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a mi coronel Gonzalo. Gracias, mi coronel. Osmar Ricardo Martínez, usted tenía la mano levantada, pero tal vez decidió bajarla, pero lo teníamos en el siguiente turno para su intervención. ¿Desea todavía intervenir? Bueno, parece que no nos está escuchando. Mi coronel Alarcón. Mi coronel, es que esto que tenía la mano levantada es de Vicencio, pero él ha dejado su aporte en el chat, que dice lo siguiente: el pensamiento del libertador estuvo adelantado más de 200 años. ¿Qué sería de Colombia con este soldado futurista? Vicencio Ortiz. Gracias, mi coronel. Muy bien esa apreciación. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la mano levantada Dumbay Urrea. Por favor, su momento para intervenir. Muy buenas noches, muchas gracias a mi coronel. Un especial saludo a mi coronel Villamarín por su intervención esta noche, muy educativa, muy instructiva, y a todos los presentes por permitirme este pequeño espacio. Solamente voy a hacer 3 apuntes pequeños. El primero es que la primera nación libertada en las Américas fue Haití, a la cabeza del general Alexander Pétion. Tengo entendido que Bolívar estuvo hablando con él para pedir unos pertrechos, unos apoyos logísticos, pero al parecer uno de los requisitos que le exigía Alexander Pétion era que
habría que haber libertad para los esclavos apenas se terminara la campaña libertadora. Como todos sabemos, se terminó aquí en este sector, en esta nación, el 7 de agosto de 1819, pero esa pretensión de libertad de los esclavos solamente se vino a cumplir casi 32 años después, en 1852. Lo que hablaba ahorita el señor Patiño sobre la ley de vientres y demás, todo esto se dio fue mucho después, pero el pensamiento de Simón Bolívar sí era antiesclavista, aunque muchos lo acusan de lo contrario. El otro aporte es el legado de Simón Bolívar que nos ha dejado a nosotros, especialmente aquí en Colombia, sobre la Orden de Boyacá. Él es el creador de la Orden de Boyacá y el 18 de septiembre de 1819, un mes larguito después de la batalla de Boyacá, son condecorados en la que hoy es la Plaza de Bolívar. Antes era Plaza Mayor, y ahí son condecorados por primera vez con la Gran Orden de Boyacá, el señor general Sublet, el señor general Anzoátegui, Santander y el Libertador. Y obviamente todas las tropas que participaron en esa confrontación. Y por último, quiero hacer una reflexión sobre cómo se ha tergiversado y se ha usado de manera oprobiosa, distorsionada, el nombre de Simón Bolívar, por todos aquellos que han estado en contra de la paz y en términos geopolíticos que le han hecho tanto daño a Sudamérica, como es, por ejemplo, el chavismo. Aquí en Colombia, los del M-19, los de la FARC, con su coordinadora guerrillera Simón Bolívar, siempre utilizan el nombre de Bolívar como bandera o estandarte para sus causas funestas. Solamente quería hacer esa reflexión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, don Bayro. Ya puede bajar su mano. Continuamos. Entonces, está en participación doña Rosita Medina. ¿Desea exponer algún concepto, doña Rosita? Muy buenas noches, mi coronel González y todos los asistentes a la reunión de hoy. Llevo mes y medio fuera de Colombia buscando cumplir con la tarea del apoyo técnico financiero para los macroproyectos de la fundación, y realmente concurro hoy porque tengo entendido que iniciamos a partir del próximo lunes un receso de las conferencias tanto de la mañana en la serie de memoria histórica como las de la tarde en los distintos temas que se han tocado. Para mí es muy difícil en este momento añadir algo después de escuchar la exposición magistral de nuestro presidente, la intervención del señor general Serpa, la suya propia, mi coronel González, y de todos los que han hablado, porque realmente, sin duda alguna, Bolívar fue un hombre bien importante en la historia de Colombia. Muy difícil añadir algo más a todo lo que ustedes han dicho. Vine hoy especialmente a autofelicitarnos por el desempeño que hemos tenido de la Fundación en el transcurso de este año 2021, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas dificultades que ha habido a nivel mundial, porque realmente se están cumpliendo los objetivos de la Fundación. El primero de ellos, el de la consolidación de la mentalidad de los reservistas o de las reservas de la fuerza pública en cuanto a la adquisición de una mentalidad de estadistas con visión de estrategia. Creo que hemos tenido ya cerca de 200 conferencias en el curso de este año y de pronto algo más, cuyo registro está muy claro en las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Así es de que en ese punto específico se está cumpliendo realmente una gran misión con nuestro especialísimo profesor muy especial, nuestro coronel Luis Alberto Villamarín. El segundo objetivo, que es la fundación o la creación de un partido político de las reservas y de la ciudadanía, en alguna forma lo adelantamos, lo llevamos pues
casi al nivel del registro. Desafortunadamente no se hizo el registro del movimiento significativo de ciudadanos, y espero que aprovechemos el tiempo para la próxima oportunidad de registro, de que logremos un perfeccionamiento de ese esquema de partido o de movimiento significativo de ciudadanos, que nos sirva de ejemplo para todas esas inscripciones que sí se hicieron de partidos sin realmente propósitos ni fundamentos serios. Espero también que logremos, o que logre yo la tarea que me ha solicitado la Fundación, de conseguir el apoyo debido técnico y financiero para nuestros macroproyectos, porque eso nos ayudará a que muy pronto tengamos también en ejecución el logro del tercer objetivo importante de la Fundación, como es crear la Escuela o Centro de Estudios Geopolíticos y Estratégicos Internacional, para que nos, en alguna forma, como lo decimos en nuestros fundamentos, en nuestros propósitos fundacionales, que nos constituyamos en una prospección realmente de Colombia ante el continente. Un último comentario que quiero hacer, y es que me parece que le debemos un gran reconocimiento a nuestro presidente como líder que ha sido de toda esta actividad. Tengo entendido que en los próximos días estará de cumpleaños, pero como entramos en cierto receso desde el próximo lunes, probablemente vamos a estar fuera de la fecha. Y por tanto, quisiera solicitarles a los de la audiencia que manifestemos en alguna forma, así sea con un simple aplauso, esa actividad tan grande y ese liderazgo tan estupendo que ha hecho de todas las actividades que hemos venido desarrollando. Así de que lo dejo a usted como director que está haciendo de la reunión, para que nos convoque en la forma en que debemos hacer ese reconocimiento. Bueno, un aplauso muy especial para nuestro presidente. Bravo, Federico, coronel Villamarín. feliz, coronel Villamarín. Muchas gracias. Me alegra muchísimo. A ver, ay, yo no sabía que tenía la cámara apagada. Me alegra muchísimo saber que vamos a continuar a partir de mediados de enero probablemente en todas estas actividades, y espero que en el mes y medio que me faltan por fuera todavía de labor, actualmente estoy en los Estados Unidos, ya no estoy en Europa, y próximamente en México, vamos a concluir con algún resultado importante para lo que pretendemos. Voy a estar otro mes y medio por fuera, pero de todas maneras seguiré colaborando en la parte de invitaciones, en la parte de los pósters, y espero que cuando regrese y me reintegre al grupo pueda darles las mejores noticias en cuanto a lo que logremos de apoyo técnico y financiero. De nuevo, mil felicitaciones para todos y adelante con esta maravillosa fundación, que sin duda es un gran esfuerzo de excelentes colombianos para el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosita, por sus palabras y buenos deseos, y le deseamos los mejores éxitos posibles. Gracias. Don Andrés González, usted ha levantado la mano, desea intervenir. ¿Cuál es su opinión? No, pues felicitarlos primeramente por las conferencias, coronel Villamarín y general y coronel González. Quería hacer hincapié, pero se mencionó muy bien, de la Unión Panamericana, que fue realmente
la visión enorme que establece y da las pautas para lo que de esa carta de la Unión Panamericana es que se establece la Organización de Estados Americanos, que da pie precisamente con esos fundamentos las Naciones Unidas. Eso es una realidad, los detalles. Pero volviendo al tema de nuestro libertador, quiero sugerir el gran libro, la gran biografía que hace Marie Arana del Libertador de América en su gran libro, divinamente académicamente sustentado, con las citas, con las notas de página y una redacción impecable que vale la pena pues que personas que no lo conozcan lo conozcan. Y solamente pues leer algo que mencionó el coronel Villamarín con esta costumbre que tenemos nosotros de los hispanoparlantes, ¿no? De las envidias. Y en palabras de Simón Bolívar, dice: nadie es grande impunemente, nadie se escapa al levantarse de las mordidas de la envidia. Y eso es lo que está pasando ahora, independiente también de todos los problemas y de todos los partidos que nunca se ha podido subsanar desde los imaginarios de nuestro libertador. Muchas gracias por la invitación. Me siento feliz, los felicito por los objetivos que se vienen cumpliendo y bueno, es desearles a todos pues una feliz Navidad y un maravilloso año 22. Gracias. Muchas gracias, don Andrés, por sus palabras y sus conceptos. Pues en el día de hoy hemos querido ser un poco más cortos por las costumbres decembrinas y consideramos que hemos alcanzado el objetivo de exaltar la fecha, porque fue un acontecimiento de un gran hombre. Entonces vamos a concederle la palabra a nuestro director, mi coronel Luis Alberto Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Aquí tengo a abrir la cámara. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel González, y a todos los asistentes y a Rosita por sus generosas palabras, su solidaridad y trabajo permanente, a Andrés que nos acompaña y a los invitados especiales que vinieron hoy. Veo unas damas, a Gloria Inés Ángel y a... no está la otra señora. Bienvenida siempre a estos espacios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. A Jaime, que nos acompaña siempre desde Uruguay y nos motiva con su entusiasmo de garra charrúa, de no dejarse vencer las dificultades. Sí, algunos bajaron la mano con esa intervención tan larga de Eduardo. Bueno, y también a mi coronel Alarcón, que nos alegra tenerlo nuevamente aquí en el aula y saber que se está recuperando de la situación médica que se le presentaba. Pues brevemente decimos que hoy hemos hecho un trasiego muy rápido por la concepción geopolítica y la visión de Estado que tenía este gran hombre que se llamó Simón Bolívar, con sus luces y sus sombras, porque era un ser humano igual que nosotros. Tenía tantos defectos como los tenemos cualquiera, pero tenía una visión diferente, que esa sí no la tenemos todos. Entonces allí se diferenciaba él de los demás mortales. Que su legado y su enseñanza siempre serán referentes para todos nosotros, que nos orientarán, que nos darán puntos de reflexión, nos darán puntos de enseñanza y nos indicarán que detrás de su concepto debe haber siempre muchas personas, cada vez más propendiendo por hacer de América algo grande, unido, fuerte e integrado en una sola esencia. Desearles a todos ustedes, quiero desearles hoy que la gracia de Dios nos acompañe en esta época tan difícil que ha sido este año para todo el planeta, para los colombianos,
después de que superamos esa situación tan compleja del paro, de la agresión, de la violencia y ahora estas polarizaciones que vienen con la política. Pero pidámosle a Dios que nos siga iluminando y protegiendo para que no perdamos nunca el norte y podamos seguir aportando un grano de arena todos. Que esta Navidad nos traiga sobre todo salud y tranquilidad, que lo demás, como lo dijo el Maestro Jesús, siempre vendrá por añadidura. Y que el próximo 2022 sea pródigo en eso mismo, salud, prosperidad y mucho talento para aportarle a la humanidad y aportarle a la familia y a las personas que dependen siempre de nuestras acciones y de nuestros hechos. Que la unidad se siga consolidando, que podamos colaborar, coadyuvar en la educación de toda la ciudadanía colombiana y el resto del continente y a todos quienes nos escuchan. Que la luz de Dios nos siga trazando caminos, senderos y dándonos la fortaleza que vamos a necesitar siempre, porque como seres humanos podemos vacilar en cualquier momento ante las dificultades y siempre se requiere esa fuerza vivificadora que trae la fe en el Creador y la fe en los designios que nos tienen como nación y como continente. Un agradecimiento ya al cerrar el año también a la familia Carrascal, de mi coronel Héctor Carrascal y su señor padre, su señora madre, que nos financian este espacio y nos permiten que la fundación pueda hacer esta interacción con todos ustedes. La mejor de las suertes para nuestros soldados y policías que están cuidando a Colombia en estos momentos de descanso, de regocijo familiar, pero que la delincuencia no cede y necesitamos soldados y policías para que nos protejan, como siempre lo han hecho los mejores hombres que visten el uniforme militar. Y a todos ustedes, que sus familias sean pródigas en regocijos, bendiciones, tranquilidad, paz y mucha fortaleza para seguir luchando. Mil y mil gracias a todos, un fuerte abrazo de Navidad y muchas gracias por ese saludo, pero claro, el cumpleaños mío es hasta el 11 de enero, todavía quedan como un mes, entonces no me aceleren la vela 63 porque uno ya no sabe si es una tragedia cumplir años o es un gran logro. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Mi coronel Alarcón levantó la mano y creo que mi general Vázquez también quiere decir algo. Eso le iba a anunciar, que mi general Vázquez está pidiendo la palabra y que recuerde que le enviaron muchos saludos desde Nueva York. Con mi capitán Osorio. Muchísimas gracias, mi coronel. Un saludo especial para mi capitán Osorio, que es el artífice de que tengamos una página web tan bonita, que él fue el que nos la diseñó y nos enseñó a hacerla. Un especial saludo para mi capitán Osorio. El general Vázquez tiene la palabra. Sí, quería desearles a todos los compañeros con quien he compartido toda esta conferencia este año 21 unas felices Navidades. Para mí ha sido un motivo de mucha motivación, ha sido fructífero todas estas conferencias en las que he oído o he participado, y realmente creo que ustedes están haciendo una encomiable labor aquí en Colombia, enviando el mensaje correcto, no solamente a los contemporáneos, sino también a la juventud. Creo que todos los días, si he aprendido algo, cada día cuando se pone más viejo, es que todos los días uno aprende algo nuevo. Uno no sabe todo. Cada día es un día de enseñanza. Y gracias a Dios que lo conocí a ustedes, gracias a Dios que ustedes me permitieron compañeros cada día, porque la verdad que lo he disfrutado mucho y pienso seguir disfrutándolo el año que viene. Bueno, feliz Navidad a todos ustedes y a su familia. Muchas gracias, mi general, muy amable. Eduardo también levantó la manito, y general Sherpa, a todos